Ok, bueno, el título de nuestro tema de esta tarde dice Detrás de un gran hombre. Bueno, acabamos de leer el texto aquí en 2 de Timoteo 1:5 y estamos hablando aquí de un personaje que fue un pilar en la iglesia, un líder, el joven Timoteo, ¿sí? Eh, y bueno, no sabemos mucho acerca de él, se menciona por ahí en algunas ocasiones, pero parece que los datos que tenemos de él son suficientes, ¿no? Para darnos cuenta de qué tipo de persona era. Aquí, bueno, lo describe Pablo como una persona joven que tenía una fe no fingida, una fe real, auténtica. Eh, y sabemos, bueno, por lo que leemos de él, que fue un gran hombre. No sé qué piensen ustedes, pero este, al menos yo de lo que sé de él, entiendo que fue un gran hombre, tanto así que, bueno, quedó registrado por ahí su nombre en los escritos bíblicos, ¿no? Como una persona, un gran líder, una persona de confianza, fiel, ¿sí? Fiel a sus amigos, fiel a Dios también. Y bueno, esa grandeza de esta persona, que en este caso de Timoteo, eh, tuvo un origen, ¿sí? Y nos dice aquí en el versículo 5 de 2 de Timoteo que esa grandeza la heredó ¿de quién? De su mamá. Y su mamá dice a su vez de su abuela. Entonces, qué importante es el trabajo de una madre, de una mamá, en este aspecto, ¿no? En el aspecto de los valores, la educación, la espiritualidad, la moralidad, que es algo que en los últimos años se ha perdido, ¿verdad? No sé si están de acuerdo conmigo. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto puede influir una mamá en un hijo? ¿Qué tanto puede influir? ¿Será que es mucha la influencia que recibimos, por ejemplo, nosotros de nuestras mamás? ¿O no mucho? ¿O es más, por ejemplo, la influencia del padre? ¿Qué tanto influye eh, en nuestro carácter, en nuestra conducta, por ejemplo, ya de adultos? ¿Sí? ¿Qué tanto influirá? Bueno, aquí nos deja claro que hubo una influencia, ¿no? Importante en la vida de Timoteo a través de su mamá y de su abuelita, ¿sí? Y que eso que él heredó de ellas, pues lo hizo una gran persona. Tanto así que, bueno, Pablo aquí lo alaba, ¿no? Vamos a ver este detalle. En Segunda de Crónicas 22, vamos ahí a Segunda de Crónicas 22. Hay un dato aquí interesante en relación a esta pregunta que les acabo de hacer. ¿Qué tanta influencia tiene una mamá en un hijo? Segunda de Crónicas, capítulo 22. Vamos a buscarlo. Capítulo 22 de Segunda de Crónicas. Y vamos a darle lectura por aquí a los versículos del 2, aquí se los voy a poner, 2, 3 y 10. ¿Alguien nos ayuda a leerlo, por favor? Segunda de Crónicas 2, 3 y 10. Dos. Cuando Josías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Y luego el 10, ¿verdad? 10. 10, por favor. 10. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. Ok, gracias, Feli. ¿Qué les parece lo que nos dicen estos 3 versículos? Están cortitos, pero nos dicen mucho acerca de estos personajes que se mencionan por aquí. Primeramente se menciona Ocosías, ¿sí? Un rey del pueblo de Dios. Dice, un rey de Judá, dice que comenzó a reinar a los 40 años, ¿sí? Y solamente reinó un año. Su mamá se llamaba Atalía, no sé si la recuerdan a esta mujer.
dice hija de Omri, y hay algo interesante acerca de ella. Dice que, bueno, Ocosías, se nos dice por aquí que no se portaba muy bien, ¿sí? No fue un buen gobernante, no fue una buena persona. ¿Por qué? Dice el texto del versículo 3, por aquí, miren, porque su mamá, su madre dice, le aconsejaba a que actuase impíamente. Su mamá, Atalía, ¿sí? La reina Atalía. ¿Qué tanta influencia tenía en este rey, en Ocosías? Bueno, lo compara aquí con Acab, ¿sí? Y sabemos que Acab fue un muy mal gobernante, ¿sí? Ante los ojos de Dios y bueno, también ahí entre las personas, ¿no? Pero aquí estamos destacando la relación con Dios, ¿no? Lo espiritual. Y dice por aquí que esta mujer eh, influía tanto en su hijo, ¿sí? Le daba consejos, pero no eran buenos consejos. Generalmente las mamás dan buenos consejos, ¿no? Pero esta mujer le daba malos consejos a su hijo, ¿sí? De tal manera dice que lo inducía a que obrara, a que actuara de manera impía, ¿sí? Y esta palabra, pues es algo fuerte, ¿no? Impía. Cuando hablamos de alguien impío, nos referimos a alguien que no tiene nada de, ¿cómo les puedo decir? De remordimiento cuando hace algo malo, ¿sí? Que lo hace como si estuviera, no sé, jugando a lo mejor, ¿sí? Cuando hace algo malo no siente nada, o sea, no le puede dañar a las personas, no le puede ofender a Dios, no le puede, nada, ¿sí? No siente nada de empatía por los demás. Esa es una persona impía, ¿sí? Que es algo muy diferente a un pecador, porque todos somos pecadores, ¿no? Pero dentro de los pecadores, como que hay clasificaciones, ¿no? Y Dios habla de gente impía, es decir, gente que no siente nada, o sea, puede hacer la peor cosa del mundo y no es, no, este tipo de gente ha callado la voz del Espíritu Santo, ¿sí? A veces con nosotros por ahí cometemos errores, hay una vocecita por ahí en nuestra mente que nos dice, hey, andas mal, cometiste un error, la regaste, arrepiéntete, pide perdón, discúlpate con tal persona, esto no le gusta a Dios, ¿sí? Y nos sentimos un poco mal, ¿sí o no? Cuando cometemos ciertos tipos de actos, ¿no? Este tipo de personas no. Y esto se debía, bueno, dice aquí que Ocosías llegó a ser una persona así, gracias a la influencia de, de su mamá. ¿Qué les parece? Y luego fíjense bien, cuando él muere, que no duró mucho en el poder. Cuando él muere, dice, viendo que su hijo murió, se levantó, fíjense cómo era ella, y destruyó a toda la descendencia de la casa real de Judá. O sea, a la familia de su hijo prácticamente. ¿Por qué? Porque ella quería seguir en el poder y tener, o más bien tener todo el poder, ¿no? Entonces, fíjense qué clase de persona era esta mujer, que vean lo que hizo aún después de la muerte de su hijo. O sea, ni siquiera eso le pudo, ¿no? La muerte de su hijo. En cuanto el hijo murió, dijo, pues esta es mi oportunidad, ¿no? Para conseguir el poder. Eh, entonces, ¿qué tanta influencia podemos llegar a tener? Aquí, bueno, estamos hablando de las mamás, ¿no? Vimos aquí en el caso de Timoteo, ¿sí? Aquí en este texto, una buena influencia, ¿sí? Una influencia que fue digna de alabanza, ¿no? En la persona de Timoteo. Y aquí, bueno, yo creo que, pues no, nadie podríamos decir que tenía buena influencia, ¿no? Esta mujer con las demás personas, en especial con su familia, con sus hijos, ¿verdad? Eh, miren lo que sucede o lo que sucedió también con esta señora, otra mamá ¿de quién se imagina? De Nerón, un emperador romano. Y por aquí hay un texto muy interesante que nos menciona el libro El conflicto de los siglos, hablando de,
pues la destrucción final de los impíos, ¿sí? Cuando Jesús regrese por tercera ocasión, ahora sí para acabar definitivamente con el pecado. Miren lo que dice este texto en Conflicto de los Siglos. Dice, se me olvidó ponerles ahí el capítulo, es un capítulo que se llama, déjenme les digo, ay, no se crean ya, para no mentirles, pero es ya, me parece que es el último capítulo. Dice, allí está Nerón, monstruo de crueldad y de vicios. Vean cómo describe a esta persona. Dios dice, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó. ¿Se acuerdan lo que hacía él? Cómo echaba a los cristianos, a las bestias, al circo romano, los quemaba vivos, etcétera. Y dice que ahora él los ve, a todos ellos, todas esas personas que él un día les quitó la vida y que se gozó en ello, ahora están en la ciudad de Dios, ¿sí? Dice, y cuya dolorosa angustia le proporcionaba deleite satánico. Su madre está ahí para ser testigo, fíjense bien, ahí está también su mamá, para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. Bueno, decimos, bueno, es que Nerón estaba medio loco, ¿verdad? Y hacía un montón de cosas feas, ¿no? Pero aquí, fíjense bien, nos aclara muy bien el origen de todo eso que él tenía en su cabeza y por qué hacía lo que hacía. Dice aquí que fue por influencia de su madre, por su ejemplo, ¿sí? Por lo que ella le transmitió. Dice, él llegó a hacer esas cosas que un día llegaron a horrorizar al mundo. ¿Qué les parece? Qué triste, ¿no? Que se diga eso de una mamá como de la reina Atalía, ¿no? Que, que los hijos, por ejemplo, lleguen a ser conocidos o muy famosos por ser de lo peor, ¿sí? No por ser buenas personas, sino por ser, no sé, criminales, gente muy desagradable, nociva para la sociedad, pero gracias al trabajo, así entre comillas, ¿no? De sus mamás. Entonces, fíjense hasta dónde puede alcanzar la influencia, el ejemplo de una mamá. ¿Sí? Bueno, también obviamente aquí entran los padres, ¿no? También, pero en este momento quise hacer alusión a las mamás, ¿sí? Estamos a punto de celebrar el Día de la Madre, ¿verdad? Y aquí nos dice Dios la importancia, la gran responsabilidad que tiene una mamá en el trabajo de formar a un hijo, ¿sí? Y estos son unos muy malos ejemplos, pésimos ejemplos, ¿sí? De mamás, eh, pero nosotros, en los días en los que estamos viviendo, eh, nos podemos dar cuenta de que existen muchas personas, eh, ¿cómo podemos decir? Pues sí, personas impías, personas sin amor, personas sin respeto por nada, ni por la vida, ni por la autoridad, ni por Dios, ni por el prójimo, por nadie, ni por un animal, por nada. Estas imágenes las vemos todos los días en la televisión, ¿sí o no? Usted prende un noticiero y todos los días se ve esto, y en todos lados. No hay un lugar en el mundo donde usted diga, mira qué bonito vivir ahí, ¿no? Sana paz ahí. No pasa nada en ese lugar, todo es tranquilidad, felicidad, ¿no? En todo el mundo suceden estas cosas que ustedes ven ahí en su pantalla. Y vean lo que nos dice por aquí Dios en el libro El Hogar Cristiano. Dice, gran parte de la deformación que sufre el carácter de un hijo, ¿sí? Mal preparado, es culpa de quién, dice ahí, del profe de la escuela, del gobierno,
¿De quién? ¿Del papá? ¿Del vecino? ¿De la maestra de la escuela sabática? ¿De quién es la culpa? Dice, gran parte de la deformación del carácter de un niño. Ahorita pues, le echamos la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Somos buenos, ¿no? Para eso, en la actualidad. Pero nos dice aquí que, dice Dios, que la mayor parte de la culpa es de la mamá. La mejor obra, dice, a la cual puede dedicarse una madre, fíjense bien, consiste en que no se pierda una sola puntada de la educación de sus hijos. O sea, estar presente ahí en todo momento. Y ese es el gran trabajo, ¿no? De una madre. Eh, dice que es la mejor obra a la que se puede dedicar una mamá, ¿sí? No a sus empresas, no a su trabajo, no a nada, ¿sí? Sino a educar a sus hijos. Y aquí a lo mejor podemos empezar a decir, bueno, pues es que ahorita no hay tiempo, tenemos una vida muy acelerada, muy ajetreada, no hay chance para los hijos, ¿sí? Pues es lo que nosotros decimos, ¿no? Pero vean lo que nos está diciendo aquí Dios. Dice, no hay algo más importante a lo que se pueda dedicar una mujer, ¿sí? O sea, una mujer que es mamá, ¿no? No hay nada más importante, dice, y lo que tiene que hacer, dice, es no dejar que se pierda, dice, ni una sola puntada en la educación de sus hijos, es decir, ni un solo detalle, ni una sola área de su vida que se pueda destruir o desviar por ataques externos, ¿no? O sea, la madre tiene que cuidar y proteger eso. Entonces, les digo, nosotros vemos esto todos los días en nuestra sociedad, esas escenas donde se ve gente golpeándose, matándose, destruyendo propiedades, etcétera, sin ningún cargo de conciencia. O sea, es más, lo gozamos, ¿no? Lo gozan las personas. ¿Y a qué se debe esto? ¿Será porque tenemos un sistema educativo deficiente? ¿Será porque tenemos gobiernos deficientes? ¿Será porque tenemos, qué se les ocurre? Por la culpa de la televisión, podemos decir, es que la tele, ¿verdad?, los hace así a los niños, a los chavos. Dice aquí que es culpa de quién? De la mamá. Y se oye así muy crudo, ¿no? Muy feo esto, pero miren. Oye, Sai, Sí, adelante. sí, nada más como comentario, Ujú. hasta que decías de la educación. Este, ahorita con esta situación de la pandemia, pues ya que tenemos más de un año con esta situación, donde todos los estudiantes tuvieron que pues, estudiar en casa, ¿no? Entonces, se vio como que la realidad de todos los papás estuvieron viendo la realidad de sus hijos, ¿no? Que realmente muchos papás, no se puede decir que todos, porque hay papás excelentes, ¿no? Pero muchos papás no tenían ni idea de lo que hacían sus hijos en las escuelas, por ejemplo. Entonces, ahora que se tuvieron que involucrar a la fuerza, ¿no? Con la educación de sus hijos en casa, pues muchos ya no veían la puerta, ¿no? Ahorita mismo yo creo ya no, pues no, están súper cansados, ¿no? De toda esa actividad. Pero a mí me llamó la atención, ¿no? Como maestro, muchas veces, los padres a uno le echan la culpa, ¿no? De que sus hijos son así. Pero ahora que les tocó a ellos, ahora sí que casi ser medio los maestros ahí también, se dieron cuenta de la realidad, ¿no? De las deficiencias que tienen, y muchas de ellas son precisamente por esa falta de atención, ¿no? Que los papás los dejan en la escuela y no les preguntan qué hacen, quiénes son sus compañeros, qué te enseñaron, ¿sí? Entonces, pues ahí estamos viendo la realidad. Así es, sí, gracias. Sí, ahorita pues nos dimos, ¿cómo se puede decir?
nos desengañamos, ¿no? De lo que pensábamos que donde todo iba bien, donde los papás decían, pues ya mi hijo se va a la escuela, ¿verdad? Padre, ya aprende cosas, etcétera. Y a lo mejor no lo volví a ver hasta en la noche al hijo, ¿verdad? O al niño, porque llegaba a la casa y los papás no estaban, o el niño ya llegaba, o el muchacho ya hasta más tarde porque se iba con los amigos, etcétera. Y estaba recibiendo, obviamente, influencias de otros lados. Entonces, si la influencia no llega, si una buena influencia no llega en el hogar, ¿sí? Las influencias van a llegar de otros lados, ¿sí? Y ahí sí vaya usted a saber de qué tipo de influencias, ¿no? Y ahorita, bueno, estamos sufriendo consecuencias, ¿no? Nuestra sociedad está, pues, colapsando, ¿sí? Podríamos decirlo así. Y saben que no es algo de hace, por ejemplo, de hace un año, por ejemplo. O sea, el problema no empezó hace un año con la pandemia, porque muchos pueden decir, no, es que por culpa de esta pandemia, por eso están los niños así, y que están todos estresados y ansiosos. No, ¿sí? ¿Saben hace cuánto comenzó este problema? ¿Sí? Que nosotros estamos experimentando hoy, o las consecuencias de este asunto, hace casi 200 años, ¿sí? Para que vean cuánto se tarda en descomponerse la sociedad, ¿sí? Que podemos decir, para nosotros puede ser muchísimo tiempo, ¿no? Porque nadie de nosotros vive tanto tiempo, pero realmente fue en muy poco tiempo, ¿sí? ¿Cuándo empezó este problema? Bueno, cuando comenzó la revolución industrial, ¿sí? Ahí empezó a descomponerse nuestra sociedad, o sea, se vino en picada, podemos decir, porque, bueno, como sociedad humana, se descompone todo desde, o se descompuso todo desde el pecado, ¿no? Pero se vino en picada, ¿sí? Desde esos años, a finales o a mediados de los 1700, cuando comienza la revolución industrial. Y las mujeres comenzaron a ser contratadas. Antes, ustedes saben, ¿no? Las mujeres no, pues no trabajaban, se dedicaban de lleno a sus hogares. No quiere decir que es malo para una mujer trabajar, no estamos diciendo eso, pero vamos a seguir más o menos el hilo de la historia. Las mujeres empezaron a trabajar eh, y ustedes saben, la historia, yo creo que por ahí han escuchado que había mucha desigualdad, por ejemplo, en el pago, ¿sí? Si usted era hombre, pues recibía más dinero que una mujer que trabajaba. Y tenían otros beneficios los hombres, los trabajadores, beneficios que no tenían las mujeres. Y, y eso obviamente pues empezó a incomodar, ¿no? A todas las trabajadoras, a las mujeres trabajadoras. Y por ahí en los 1800, ¿sí? Ya en el siguiente siglo, surgió un movimiento que ven ustedes aquí en la pantalla, que se le llamó las sufragistas. ¿Qué era lo que buscaban estas personas, estas mujeres? Buscaban poder tener la oportunidad de votar, ¿sí? Ustedes yo creo que han escuchado de esto, ¿no? No tenían derecho al voto las mujeres y decían, pues nosotros también podemos, ¿no? O sea, es nuestro derecho. Y empezaron a luchar por eso, ¿no? Y hacían manifestaciones, etcétera. Y aparte, bueno, por tratar de conseguir una paridad, ¿no? En cuanto a las condiciones de trabajo y todo lo que englobaba, ¿no? Su actividad laboral, que era muy desigual, ¿sí? Si lo comparamos con lo que recibían, los beneficios que recibían los hombres. Y todo este asunto, ¿sí? Que nosotros podemos decir, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, estaban luchando por una causa justa, para que se les pagara, pues, lo que se merecía, ¿no? Detrás de este movimiento, ¿sí? Que nosotros podríamos considerar justo, ¿sí? ¿Quién creen que estaba detrás de esto? ¿Quién se imagina? Pues Satanás, obviamente,
¿sí? Eh, porque saben que él no desaprovecha ninguna oportunidad que tiene. Entonces, él vio una puerta abierta y la aprovechó, ¿sí? Dijo, aquí es donde, o sea, las mujeres estaban ocupadas en sus luchas, ¿sí? Y entonces los padres también trabajaban. ¿Y dónde estaban los hijos? ¿Dónde se imaginan que estaban los hijos? Pues descuidados, obviamente. Y Satanás dijo, pues esta es mi oportunidad, ¿sí? Y desde entonces empezó a trabajar de lleno así, y podemos decir que libremente en los hogares, ¿sí? Dentro de los hogares. Eh, Porque antes, bueno, estaba ahí la presencia de la mamá, si el papá estaba fuera, ahí estaba la mamá siempre con los hijos. Y eso, aunque no lo creamos, era una barrera para el enemigo, ¿sí? Porque estaba la influencia de la mamá. Entonces al niño, pues, no lo podía tocar tan fácilmente el enemigo, ¿sí? Y con esta situación, pues digamos que se derribaron las barreras que había, los obstáculos para el enemigo, y entonces empezó, les digo, a trabajar de manera más libre dentro de los hogares, ¿sí? Y desde esos años, fíjense bien, nuestra sociedad, nuestros hogares, nuestras familias se empezaron a resquebrajar, a destruir. Lentamente, si ustedes quieren, porque usted puede decir, ah, pero es que hace 200 años. Muy lentamente pueden decir, pero Satanás es muy paciente, ¿sí? Él no tiene prisa, dijo, aquí me la llevo tranquilo, ¿sí? Y llegamos hasta el siguiente siglo, al siglo XX, y vean lo que sucedió. Bueno, en el 1920 dice que sucedió algo con la mujer. Dice que hubo una transformación de la mujer. ¿Cómo transformación? ¿En qué se transformó? Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Fíjense cómo, les digo, cómo el enemigo utiliza ciertos eventos de la historia de la humanidad para sus propósitos. Cuando termina la guerra, eh, la mujer, obviamente, como los hombres estaban en la guerra, la mujer pues empezó a tomar roles, ¿no? Papeles de trabajos que desempeñaban los hombres. Y cuando termina la guerra y los hombres regresan de la guerra, se encuentran con una sociedad cambiada. Ya la cosa no era igual que cuando se fueron, ¿sí? Las mujeres estaban trabajando, estaban ocupando puestos que ocupaban generalmente los hombres, y eso no es lo malo, ¿sí? Porque aquí es donde está el problema, ¿no? Que empezamos a ver como que es que también podemos las mujeres, ¿no? Pueden decir, claro que pueden, pero ahí les va el problema. Resulta que la mujer se sintió cómoda en ese nuevo ambiente, ¿sí? Y entonces, ya la mujer ya no quería volver a sus actividades de hacía tiempo, ¿sí? Donde pues se la pasaban en el hogar, atendiendo a los hijos, y todo lo que tenía que ver con la casa, ¿no? Con el hogar. Ya eso ya no les satisfacía. Ya los hombres, aunque decían, ¿sabes qué? Ahora, pues regrésate a la casa, ahora yo voy a trabajar. La mujer decía, no, ya no, aquí me gustó, ¿sí? Y comenzó un movimiento que se le llamó, o más bien a las mujeres, ¿no? Que tomaron esas iniciativas, se les llamó flappers. No sé si han escuchado de eso. Pero, ¿en qué se transformó la mujer? Bueno, fíjense que no nada más en este asunto, sino que cambió incluso físicamente, en su apariencia. Eh, Dice que la historia que empezaron a utilizar otro tipo de ropa. Entre esas prendas que utilizaban, bueno, era el pantalón, por ejemplo, que eso es otro tema, ¿no? Pero de ahí viene el problema de los pantalones, por ejemplo, dentro de la cuestión de las iglesias, ¿sí? Que a veces no sabemos ni por qué, ¿no? Pues, ¿por qué usan pantalones? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero ahí empezó. Y luego, por ejemplo, a los vestidos que usaban las mujeres, que eran muy largos, ¿sí? Que tapaban los tobillos, estas mujeres que iniciaron con este movimiento los empezaron a usar más cortos, mostrando sus tobillos, haciéndolos un poco más holgados, ¿sí? Los vestidos.
Se cortaron el cabello, ¿sí? Tipo hombre, en aquellos años. Se empezó a usar el cabello corto en las mujeres. Bueno, una transformación total, podríamos decir, ¿no? Sobre todo, les digo, en su apariencia exterior. Ya no se veían como las mujeres de hace algunos años, un par de años, ¿sí? Comenzaron a fumar las mujeres, que esa era pues una actividad propia de los hombres, ¿sí? El fumar. Incluso el vocabulario que empezaron a usar las mujeres ya no se parecía tampoco al de antes, ¿sí? O sea, ya se veían un poco más, ¿cómo podemos decir? Pues más vulgares, ¿sí? Su manera de expresarse, como lo hacían los hombres, ¿sí? O sea, fue un cambio muy, muy drástico, ¿sí? En aquellos años. Yo creo que nadie de los que estamos aquí vivimos en esos años. Pero, pues, por ejemplo, los papás de algunos de ustedes los vivieron, ¿no? En esas épocas. Y bueno, fue un escándalo en ese tiempo. Y los años 40, 20 años después, sucedió otra guerra, ¿se acuerdan? La Segunda Guerra Mundial. Y qué curioso que siempre que suceden ese tipo de cosas, el enemigo ataca, ¿sí? Y aprovecha. Mientras estamos nosotros, por ejemplo, aquí, mientras estaban agarrando catorrazos, ¿verdad? Los seres humanos, unos contra otros, Satanás dijo, pues aquí yo me encargo, ¿no? Y yo tomo el control de los hogares, de los niños, sobre todo. Y ahora la mujer ya estaba incorporada totalmente al campo laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra vez los hombres a la guerra, ¿no? A matarse entre ellos. Entonces, se quedó ya así totalmente, ¿no? La mujer ya tomó ese campo, ¿sí? Y para los años 60 sucedió otro evento que no son eventos, miren, a veces creemos que las cosas pasan así como que pues, por casualidad, ¿no? Todos son eventos planeados por el enemigo, ¿sí? Sucedió en los 60 la rebelión hippie y la liberación sexual, que no fue una casualidad que pasara eso, ¿sí? Aparte de eso, era consecuencia de, ¿qué creen? De lo que había sucedido en años anteriores, de todo esto, ¿sí? Y vamos a leer ahora en Génesis 1:17 y 2:18, vamos a ver qué nos dice por aquí Dios. En Génesis 1:17 dice el texto, perdón, 27, perdón, no es 17. Dice el 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, vamos ahora al capítulo 2, versículo 18. Dice, y dijo Dios el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Qué tiene que ver estos textos con lo que estamos platicando? Bueno, nos dice aquí que Dios creó, dice, al hombre, a su imagen. Y cuando habla del hombre, está hablando del género humano, ¿no? Porque a veces decimos, ¿y por qué nada más hablan de los hombres, ¿verdad? También eso está de moda ahorita, ¿no? Está hablando del género humano, ¿no? Y dice que creó hombres y ¿qué? Y mujeres. Dos sexos, dos personas que aunque pertenecían a la misma raza, eran totalmente ¿qué? Diferentes, ¿sí? Y aquí el problema de todo esto que venimos platicando es que eh, se pretendía y se pretende todavía tener igualdad, ¿no? Y, y no nada más igualdad en pagos o en derechos, ¿sí? Porque eso, bueno, eso podemos decir, eso está bien, ¿no? O sea, es lo justo, lo correcto. Pero aquí el problema es que hay cosas debajo de estos movimientos que nosotros a veces ignoramos, ¿no? Y seguimos la corriente, a veces hasta dentro de la iglesia, ¿no?
y no sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, aquí el problema es destruir, ¿sí? Lo que Dios construye, lo que Dios hace. Y en lo que está debajo, y quien está debajo, ¿quién creen que es? El enemigo, ¿sí? Si Dios dice, vamos a ser dos personas diferentes, el enemigo dice, ¿y por qué diferentes? ¿Sí? O sea, Satanás siempre quiere llevar la contra, ¿no? Y empieza a meternos, ¿y tú por qué? ¿Y por qué él sí, tú no? ¿Y por qué? Y nos empieza a poner en contra unos con otros. Y luego dice en el 2:18 que, que el hombre y la mujer son ¿qué? Son complemento el uno del otro, ¿sí? Nunca dice que son iguales, ¿sí? En el sentido bueno, son iguales en el sentido del valor que tienen el hombre y la mujer, en el sentido de los derechos, se puede decir también, que es lo que se pelea también mucho. O sea, en eso todos somos iguales, ¿no? Y en el amor que Dios tiene para nosotros iguales. O Dios ama más al hombre que a la mujer, ¿no? ¿Sí? Pero el detalle es que nosotros vamos todavía más allá de eso, de lo que Dios ya dejó estipulado, ¿sí? Y fíjense el problema. En los años 70, en 1970, dice por aquí, la mujer llegó a un lamentable estado de alienación y distorsión de su identidad. Ya no sabía quién era la mujer, y hasta la fecha. Así en general, ¿no? Porque usted a lo mejor dice, no, yo sí sé quién soy, ¿sí? Pero en general, la mujer perdió su identidad en estos años y de ahí en adelante, ¿ok? Ya no supo quién era, ni el lugar que ocupaba, ni el valor que tenía ante Dios, ¿sí? Ella quería ser igual que el hombre, así. Entonces dice aquí, proponiendo una lucha contra su propia fertilidad, afirmando que la mujer debe de ¿qué? Dice ahí, huir de la trampa de la maternidad, así lo decían ellas en sus manifestaciones. Dice, si querían conquistar el terreno profesional del varón. Dice, si queremos llegar a ser igual a ellos, pues tenemos que sacrificar esto, la maternidad. Y si ya tengo hijos, pues que se friegue el hijo, como decimos, ¿no? O sea, que le haga como pueda, ahí se lo encargo a mi mamá, lo llevo a la guardería, etcétera. Entonces, se perdió en estos años, ¿sí? Qué triste, ¿no? Esto que Dios dijo, ustedes son complemento uno del otro, ustedes son iguales a mí, dijo Dios, están hechos a mi imagen, pero la mujer, bueno, también podemos decir que por culpa de los malos tratos que había recibido, su autoestima estaba por los suelos y eso lo obligó a tratar de que, bueno, obviamente a rebelarse, a levantarse, a hablar, ¿sí? Pero Satanás aprovechó eso, ¿no? Y llevó eso a un extremo que Dios jamás quería ni pretendía, ¿sí? Y fíjense bien, ellas, las mujeres tratando de, digamos, de ocupar un lugar dentro de la sociedad, realmente lo perdieron, ¿sí? Lo perdieron. O sea, lo que Dios les había dado, lo perdieron y dijeron, esto a mí no me gusta. Lo que Dios me dio, no me sirve, ¿sí? El lugar en que Dios me puso, no lo quiero. Yo quiero otra cosa, ¿sí? ¿Les suena eso? ¿Quién hizo eso alguna vez? ¿Se acuerdan? Lucifer. Entonces, ¿se fijan quién está detrás de estos movimientos? Es exactamente lo mismo que hizo Satanás. Satanás dijo, pues sí, tengo muchos privilegios, beneficios, ah, soy el más importante, etcétera, pero no es suficiente. Yo quiero ser igual a quién. A Dios. ¿Se fijan cómo se repite la historia? Y a Satanás le funciona eso. Y a nosotros nos utiliza, como la otra vez hablaba el pastor, ¿no? Nos trae como sus marionetas, como sus títeres. Vean lo que nos sigue diciendo por aquí en el hogar cristiano. Dice, con frecuencia le parece a la madre que su trabajo es un servicio ¿qué? Sin importancia. ¿Le suena eso por aquí? De eso se habla en todos lados. ¿Sí? Si ustedes prenden la tele, de eso habla. Si usted ve internet, de eso se habla. Que pues hay algo más que esto, ¿sí? Más importantes que ser mamás, por ejemplo, o que atender a un hijo. Una obra dice que rara vez se aprecia. Tan solo dice ha logrado que las cosas marchen suavemente. Le parece que no ha logrado nada. O sea, una mujer que se dedica al hogar,
generalmente se siente como una persona fracasada, una persona sin éxito, una persona que no vale en la sociedad. Pero ¿qué dice Dios? Dice, no es así. Los ángeles celestiales observan a la madre agobiada y toman nota de la carga que lleva día tras día. Tal vez su nombre, dice, no haya sido oído en el mundo, que eso es lo que buscamos, ¿no? Todos, fama, éxito, poder. Dice, pero está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué es más importante? ¿Ser reconocido aquí en el mundo o ser reconocido por Dios? Y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué será más importante? Bueno, está de tarea, ¿no? Y sigue diciendo por aquí algo interesante. Dice, quienes descuidan su deber en el círculo familiar no están preparados para trabajar en favor de otras almas. Y no están preparados para trabajar en favor de nada, yo podría agregar, ¿sí? Si a mí como padre no me interesan mis hijos, ¿qué me puede interesar más? ¿Qué se imagina? ¿O quién me puede interesar más? Entonces dice Dios, si no puedes con tus hijos, dice, realmente, y si oye feo, no sirves para qué? Para nada. Y se oye feo, pero prácticamente eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? Porque Dios nos ha dejado una tarea muy, muy importante, muy valiosa, la tarea de formar personas para que estén donde? En su reino, ¿sí? ¿No será importante eso? ¿O es más importante conseguir un mejor empleo? ¿O es más importante conseguir más dinero? Porque eso es lo que nosotros consideramos importante, ¿no? O tener una casa más bonita, etcétera. Lo que pasa es que no dimensionamos, ¿no? El problema, no sabemos lo que está en juego o no lo queremos entender. Dice, el Señor no la ha llamado, aquí le dice a una madre, ¿no? Dice, no la ha llamado a descuidar su hogar, ni a su esposo, ni a sus hijos. Nunca obra Él así, ni lo hará jamás. No piense por un momento que Dios le haya dado una obra que le exija que se separe de quién, de su hogar, dice, de su pequeño pero precioso rebaño. Es decir, si hay algo, bueno, aquí para los padres, ¿no? Dice, si hay algo que nos está impidiendo dedicar el tiempo de calidad a nuestros hijos, podemos ir pues en aras de conseguir algo valioso, importante para nosotros, no sé, un mejor trabajo, terminar de construir mi casa, etcétera, lo que a ustedes se les antoje, ¿no? Que son cosas, podemos decir, sí son buenas, pero no son los más importantes, ¿sí? Y dice que si estamos descuidando la educación de nuestros hijos, y aquí es donde tenemos que entender esto, ¿no? O sea, el problema no es que usted trabaje, ¿verdad? Por ejemplo, como mujer. Ese no es el problema. El problema es que a veces ya nos sentimos tan cómodos en nuestra rutina, en cómo nos está yendo bien en la vida, que sacrificamos a la familia, a los hijos. Y decimos, bueno, pues hay que se haga cargo la abuelita, ¿verdad? O la tele, ahí se los encargo a la tele o a la tablet o al teléfono, ¿sí? Entonces, si hay algo que está dañando, y el pastor lo hablaba en la mañana, ¿no? De cómo hay cosas que están dañando nuestros hogares, y bueno, a veces las toleramos, ¿no? Porque decimos, pues es que hay que hacer unos sacrificios, ¿no? De repente. Pero fíjense a quién estamos sacrificando, ¿sí? Entonces, si hay algo que nos separe de nuestros hijos, ¿sí? No viene de quién, de Dios. No es de Dios. ¿O sí será? Dice que Dios nunca obra así. Nunca, dice, nos va a pedir algo que nos separe de quién, de nuestra familia. ¿Qué les parece? Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 11 de Hebreos. Voy a pedirles aquí que lo busquemos. Capítulo 11 de Hebreos.
Vamos a leer, déjenme les digo qué versículos. Hebreos 11, déjenme les digo del 7. Bueno, desde el 4, vamos a leer desde el 4. Es un capítulo bien conocido por todos. Vamos a leer algunos pasajes de aquí de este texto, de este capítulo, perdón. Dice el título de mi Biblia, Los grandes héroes de la fe. Los grandes héroes de la fe. Bueno, siempre que hablamos de este capítulo, destacamos pues la vida, el trabajo, la obra que realizaron todos ellos, ¿no? Todos estos personajes bien famosos, favoritos de muchos de ustedes, estoy seguro. Se menciona por aquí, no sé, Abraham, Noé, José, David, Sansón, Enoc, etcétera, ¿no? Moisés. Una lista grande, ¿no? De personajes y que al final nos dice por ahí, dice, faltaría tiempo, ¿no? Para hablar de muchos otros, porque no caben aquí, de todo lo que hicieron, ¿no? Grandes cosas, personas grandes, como decíamos ahorita. Vamos ahora a analizar un poquito este capítulo desde otro punto de vista, ¿no? Les digo, generalmente, pues nos fijamos en lo que hicieron, ¿no? Cada uno de ellos, y es lo que destaca realmente el capítulo, ¿no? Por ejemplo, dice en el versículo 5, dice, por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, y antes de ser trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué padre, ¿no? Que se diga eso de una persona, qué padre que se dijera de mí o de alguno de nosotros, ¿verdad? Que agradamos a Dios. Y tanto así que dice que Dios lo llevó al cielo a Enoc. Dice el título de nuestro tema, detrás de un gran hombre, y lo dejé allí a medias. ¿Se acuerdan de la frase completa? ¿Cómo dice ese dicho? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y todos estos personajes que nos mencionan por aquí fueron grandes hombres. Bueno, creo que menciona mujeres también. Pero dice la frase que detrás de ellos, detrás de una persona grande, ¿sí? Valiosa, dice, hay una gran mujer. Y aquí vamos a hacer alusión un poquito a las mamás, ¿sí? Ya leímos ahorita algo acerca de Enoc. No sé si alguna vez se pusieron a pensar cómo sería la mamá de Enoc. ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían sus actividades? ¿Cuáles serían su trabajo? ¿A qué se dedicaba ella? La mamá de Enoc. Bueno, no sabemos el nombre de ella. Creo que no lo menciona la Biblia. No sabemos a qué se dedicaba. Pero sin duda que la obra más importante a la que se dedicó, ¿sí? Si es que hacía otras cosas, fue a la educación de quién? De su hijo, ¿sí? ¿Y de qué calidad fue la educación que recibió Enoc? Para mí, si yo la pudiera calificar, yo diría que fuera de serie, ¿sí? Para que Dios se fijara en ese joven, primero en ese niño, en ese joven, en ese adulto, ya padre de familia, y que un día dijera, ¿sabes qué? Vente conmigo, te voy a llevar a vivir conmigo, sin ver la muerte. Y yo creo que nunca nos ponemos a pensar en eso, ¿no? ¿Cómo sería su mamá? ¿De qué calidad sería la educación que recibió? ¿Ustedes creen que sería tipo la educación que reciben los niños hoy en día? Nada que ver, obviamente, ¿no? Y luego sigue diciendo acerca de Noé, dice, por la fe Noé, advertido por Dios de cosas que aún no veía, con santa reverencia, dice, construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero
de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo sería la mamá de Noé? ¿Cómo sería? Por la misma, lo que comentábamos ahorita, ¿no? De cómo era la sociedad en la antigüedad. La obra de la mayoría de las mujeres o sus vidas quedaron pues en el olvido, ¿no? De muchas. Pero algo interesante que nos dice por ahí en el texto que leímos de Timoteo, a lo mejor sus nombres, como decía aquí, ¿no? En el texto también del Espíritu de Profecía, a lo mejor sus nombres no son conocidos, ni lo que hicieron, pues, sus trabajos, nada, ¿sí? Pero el mayor trabajo y la mayor obra que hicieron se vio reflejada en la vida de estos personajes que nosotros estamos leyendo aquí en este capítulo. Así que podemos, imagínense cómo sería la mamá de Noé. ¿Qué calidad de educación le dio? ¿Qué calidad de educación recibió Moisés, por ejemplo? Y Moisés fue un caso bien, bien especial, ¿no? Fue adoptado. Y aquí hay algo interesante, cómo, a pesar de la situación que él vivió, su mamá, fíjense lo que hizo, ¿eh? Se las arregló, quién sabe cómo Dios le iluminó para poder hacerse cargo de ese niño. Alguien pudo haber dicho, bueno, pues ya lo adoptaron allá, y luego lo adoptó la princesa, ¿verdad? No era cualquier persona, así que la mamá pudo haber dicho, pues yo ya hice mi trabajo, le va a ir bien a mi hijo, quedó en un buen lugar, en buenas manos, Dios que lo ayude. ¿Así pensó ella? No, ¿sí? Dijo, no, 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 yo tengo que educarlo, será muy la princesa de Egipto y tendrá mucho dinero y podrá ir a las mejores escuelas, pero yo quiero educarlo. Fíjense qué contraste, ¿no? Con la situación que nosotros vivimos hoy en día. Ahorita lo que mencionaba Caleb, ¿no? O sea, las mamás ahorita ya están hasta aquí, ¿no? De sus hijos, y qué triste que se diga así, ¿no? O sea, no los aguantan, no los aguantan y ya están exigiendo y presionando para que se abran las escuelas, porque pues, yo qué voy a hacer con este niño aquí en la casa, ¿no? Tengo mis actividades, tengo mis reuniones, tengo mi trabajo y no puedo estar atendiendo a este chiquillo, ¿sí? Fíjense lo que hizo Jocabet. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para pasar el mayor tiempo con su hijo. Los años más importantes de su vida los pasó con él. Llegó un momento en que, bueno, por las circunstancias que se dieron, tuvo que irse de nuevo, ¿sí? El niño creció, pero ya llevaba una educación, ¿sí? Una educación de calidad, una educación que lo llevó a hacer lo siguiente. Fíjense lo que dice en el versículo, déjenme les digo cuál fue, en el versículo 23, fíjense bien lo que nos dice, en el 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque lo vieron hermoso, dice, y no temiendo el decreto del rey. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Lo que pasó. Dice, y por la fe Moisés, ya grande, cuando creció, ¿qué hizo? Rehusó, dice, ser llamado hijo de la hija del faraón, y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y consideró el vituperio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de los egipcios, porque miraba el galardón. Por la fe dejó Egipto, sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y cualquier persona a lo mejor dirá, qué loco Moisés, ¿no? Él iba a ser el siguiente faraón. ¿Cómo se le ocurrió dejar todo eso? Su riqueza, su posición, todo lo que tenía, por irse con el pueblo de Dios a sufrir. Bueno, dice que Moisés fue educado de una manera en que él todo eso que tenía no lo consideraba tan importante.
todo eso que tenía, dice, lo consideró como poca cosa comparado con lo que Dios le estaba ofreciendo. ¿Qué tipo de educación pues recibió Moisés? ¿Qué tipo de mamá tuvo Moisés? Pues otra fuera de serie, también podríamos decir. Entonces, y así, bueno, podemos seguir leyendo, ¿no? Acerca de estos personajes. Y dice aquí, en el versículo, déjenme les digo, en el 32, dice, ¿y qué más diré? Dice, tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, que dice, por la fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, fueron valientes en batallas y rechazaron ejércitos extranjeros. Fueron grandes hombres, grandes personajes, ¿no? Hombres y mujeres. Y aquí, lo que queremos destacar, ¿sí? Que es algo que yo creo que nadie pensamos, ¿no? En las mamás de ellos, ¿sí? En la mamá de Daniel, por ejemplo, en la mamá de José, siempre, bueno, valoramos lo que hicieron ellos, ¿no? Pero podríamos decir que lo que hicieron ellos fue el resultado de lo que hicieron sus madres con ellos, ¿sí? Desde cuando estaban pequeñitos. ¿Cómo sería la mamá de Jeremías, de Gedeón, ¿sí? Y bueno, la más importante de todas, ¿cómo sería la mamá de Jesús? ¿Cómo se imaginan? Eh, ¿Cómo sería su trabajo, su labor como mamá? ¿Ustedes imaginan a Jesús, por ejemplo, chiquito ahí con la tía, con la abuelita, a y María diciendo, ándale, váyase a jugar con sus amiguitos, ¿verdad? Porque yo estoy aquí ocupada? No, ella no descuidó, como yo creo que ninguna de las mamás de estos personajes dice, ni una puntada de la educación de sus hijos o de su hijo en este caso. Y para hacer lo que hicieron ellos, ¿sí? Necesitaban una formación, un entrenamiento muy, muy especial. Y ese entrenamiento se los otorgaron sus mamás, de cada uno de ellos. Como lo menciona por aquí en Timoteo, ¿sí? En segunda de Timoteo, perdón, 1:5, donde Pablo le dice a Timoteo, dice, yo veo en ti una fe, fantástica, ¿no? O sea, una fe, dice, no fingida, real, dice, pero creo, dice Pablo, que eso te viene de quién? Primeramente, de tu mamá, y antes de tu abuelita, o sea, se fue mucho más atrás, ¿no? Entonces vean cómo influye el ejemplo que nosotros damos, la atención que les damos a los hijos, la educación que recibimos, ¿sí? Ahorita el mundo de pronto ya está volteando otra vez a lo antiguo, ¿no? Y no en general, ¿no? Pero ya muchas personas de repente dicen, creo que lo que necesitamos es regresar a lo de antes, ¿no? A inculcar valores, a inculcar el amor, el respeto, ¿sí? Incluso la religión, ¿sí? Que hemos pisoteado por tantos años, parece que realmente sí era útil, ¿sí? Eh, pero es demasiado tarde para muchos, ¿sí? Al menos para nuestra sociedad es demasiado tarde. Individualmente no, ¿verdad? Pero como sociedad ya estamos llegando a un punto en que no hay retorno, ¿sí? Y ahorita sí ya muchos se lamentan, ¿no? Y se dan cuenta de los errores que se han cometido en el pasado, en generaciones anteriores, como lo que mencionamos ahorita, pero ya no hay vuelta atrás. Fíjense cuánto tiempo tardó en destruirse la sociedad. Pues necesitaríamos, yo creo que el mismo tiempo o el doble para componerla, ¿verdad? Pero, pues no, o sea, se requiere muchísimo trabajo que no se va a hacer, obviamente. Entonces, por eso es una de las razones por las que sabemos también que Jesús viene muy pronto, ¿verdad? A ponerle remedio a esta situación. Y bueno, vamos concluyendo. Cuando, cuando estemos en el cielo, ¿sí? Que esperemos que no sea,
que no pase mucho tiempo, ¿verdad?, para ver esto, y estamos seguros que será pronto, ¿no? Pero miren lo que va a suceder en el cielo. Dice, cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, y cuando sea pronunciado el bien hecho del gran juez, es decir, cuando venga Jesús, que los salvados vayan con él, dice, y que sea colocada en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal, ¿sí? Todos esperamos esto, ¿no? Dice, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo, fíjense bien, reunido y señalando a sus madres, dice, van a señalar a sus madres, dirán, ella hizo de mí todo lo que soy, mediante la gracia de Dios. Es decir, ella puso su granito de arena y Dios puso el resto, ¿no? Pero gracias, dice ahí, a sus madres. Así como vimos ahorita el ejemplo de, por ejemplo, de Nerón, que gracias a su madre, gracias así entre comillas, pues vean en dónde terminará, ¿sí? También dice, gracias a las mamás, muchos, dice, van a estar ¿dónde? En el cielo. ¿Qué les parece? Y luego dice, su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para mi salvación eterna. Los ángeles de Dios, dice, inmortalizarán los nombres de las madres cuyos esfuerzos han ganado a sus hijos para Jesucristo. ¿No es lo que buscamos muchos? Bueno, muchas mujeres no buscan eso. Esa inmortalidad, esa fama, ese éxito. Esto es el verdadero éxito. No sabemos en qué sentido lo dice por aquí. Probablemente vaya a haber así como un, ¿cómo se dice? Como un salón de la fama de las mamás, donde esté ahí su nombre escrito para la eternidad, donde dice, se conocerán, se inmortalizarán esos nombres de ellas. Dice, cuyos esfuerzos han ganado a sus hijos para Jesucristo. Ese es el verdadero éxito. Por eso es tan importante esta obra, por eso Dios le da esa importancia, esa relevancia, por eso nos estira las orejas de repente Dios, ¿sí? Con esos textos que ahorita presentamos, porque ya hay muchos más, donde, bueno, llama la atención especialmente a las mamás, a las que son mamás, y les dicen, no pongan nada encima de la educación de sus hijos, nada. Incluso, fíjense bien, dice, ni actividades de la iglesia. Y eso uno puede decir, ¿cómo? Si eso es, si estamos trabajando para Dios. No, Señor, tampoco. Dice, primeramente tú, tu familia. ¿Qué les parece? Y bueno, mi deseo y oración en esta tarde, especialmente para todas las que son mamás, es que cuando Cristo venga, que será muy pronto, ustedes puedan estar reunidas con su familia, con sus hijos, y que puedan entrar en la patria celestial. Ese es mi deseo y oración. Y bueno, les extendamos a todas las mamás una felicitación muy especial, porque pronto va a ser el Día de la Madre. Y vean lo que nos dice por aquí este texto de Testimonios para la Iglesia. Dice, la influencia de una madre de oración temerosa de Dios durará ¿para cuándo? Dice, por toda la eternidad. Ella puede ir a la tumba, pero su obra perdurará. ¿Qué les parece? Felicidades a todas las mamás, que Dios las bendiga. Y bueno, vamos a concluir nuestro programa.